En el año 135-133, el filósofo griego Arístides escribió una carta al emperador Adriano, describiendo las religiones que existían en ese entonces en el Imperio Romano, las religiones más importantes. Él habló de los griegos, de los egipcios, de los caldeos, desde luego de los judíos y por supuesto de los romanos, de los cristianos. Y cuando habló de los cristianos, escribió lo siguiente: los cristianos se aman unos a otros y no dudan en honrar a las viudas, libran al huérfano del que lo maltrata, y el que tiene da al que no tiene sin jactarse, y cuando ven a un extraño lo llevan a sus casas y se regocijan por él como si fuera un hermano, porque no se llaman hermanos según la carne, sino hermanos según el Espíritu y en Dios. Y si hay entre ellos algún pobre y necesitado y no tienen comida para compartir, ayunan 2 o 3 días para suplir a los necesitados su falta de alimento. Observan los preceptos de su Mesías con mucho cuidado, viviendo con justicia y sobriedad, como el Señor su Dios les ordenó. Otro teólogo, Tertuliano, del siglo II, unos 50 años después de Arístides, escribe en uno de sus documentos una expresión que decían los paganos en ese entonces. Decían acerca de los cristianos: miren cómo se aman unos a otros, cómo están dispuestos a morir unos por otros. Estamos hablando de que en el siglo I y en el siglo II de la era cristiana, los cristianos eran reconocidos por su amor. Y todos estaríamos de acuerdo en que una característica, o una de las características que definen o deberían definir a la iglesia cristiana y a nosotros como creyentes, es precisamente el amor, ya sea el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor unos a otros e incluso el amor a los enemigos. De hecho, esa no es una característica, es la característica que identifica definitivamente a los seguidores y seguidoras de Jesús: el amor. Nosotros leímos en esa porción del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 31 a 35, que esa noche, que fue cuando Jesús entregó su vida en la cruz por nosotros, estaba reunido con sus discípulos. Dice el capítulo 13, en los versículos primeros, que estando con ellos, habiéndolos amado, los amó hasta lo sumo. Y en esa que nosotros llamamos la última cena, les dio un último mandamiento, el mandamiento que resumía todas las enseñanzas de Jesús y que era lo más importante para él, que tenía por decir antes de ir a la cruz. Les dice que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Dice Jesús: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Tenemos que decir que esto no es una petición de Jesús, no es una sugerencia de Jesús, no es un consejo de Jesús, sino que él mismo lo dice, es un mandamiento. Estoy dando una clase de Antiguo Testamento y una de las primeras cosas que hago en esa clase es preguntarle a los alumnos qué significa para ellos el Antiguo Testamento. Y de las primeras cosas que casi todos los alumnos dicen es: el Antiguo Testamento es un conjunto de leyes y mandamientos que se nos imponen y que tenemos que cumplir. Y por contraste, dicen, el Nuevo Testamento es donde encontramos la gracia de Dios, el perdón y la libertad de Dios. Pero cuando yo llego a un punto como este de Juan 13, donde Jesús mismo antes de partir dice: un nuevo mandamiento les doy, me doy cuenta de que en el Nuevo Testamento encontramos también mandamientos y demandas muy elevadas que se nos hacen a nosotros como cristianos. Yo diría que incluso son mandamientos más grandes que los del Antiguo Testamento, porque francamente, hermanos, a veces preferiría tener que darme la tarea de buscar un corderito, el más blanco, el más bonito, y tener que llevar a sacrificarlo, o tener que observar alguna fiesta
en algún día específico o abstenerme de comer mariscos, como algunas de las leyes del Antiguo Testamento. A veces preferiría eso que tener que amar a ciertas personas. Espero no ser el único que lo piense, pero a veces es muy complicado amar a las personas. Y entonces nos preguntamos por qué Jesús dice que este es un mandamiento. Porque, a ver, nosotros no podemos ordenar un sentimiento, una emoción, no podemos mandar de un momento a otro sentir amor por alguien, o sentir calidez, o sentir ternura por otra persona. El problema precisamente es que el amor del cual Jesús habla no es una emoción, no es un sentimiento. Hay algunos idiomas que tienen más de 90 palabras para referirse al amor. El griego tiene 4 palabras para referirse al amor, pero casi todas las veces que hablamos del amor, ya sea por cultura, por costumbre, por, no sé, convención social, cuando hablamos del amor pensamos o lo relacionamos inmediatamente con un sentimiento, con una emoción, con el romance quizás, con el amor y la ternura familiar. Los griegos, por ejemplo, tenían 3 tipos de amor que podríamos relacionar con la emoción. El primero es el amor storge, que se refiere al amor paternal o el amor familiar. El amor storge es lo que hace que una madre se clave profundamente en los ojos de su recién nacido, es lo que hace que un esposo esté dispuesto a cuidar de su esposa o de su familia, es el amor familiar. El amor fileo es el amor que nosotros entenderíamos como amistad, es el amor que surge con las personas que no necesariamente son de nuestra familia, pero que tenemos una alianza en común, alguna cosa que nos une y que nos permite considerarlos amigos, amarlos. Y desde luego está el amor eros, que es un amor que se basa en la estética, en la atracción, en lo físico. Muchas personas dicen que es el amor sexual, aunque va más allá de eso, es un amor pues sí, que se basa en la atracción. Y cada uno de estos tipos de amor de alguna manera se basan en lo que la otra persona es o representa para mí, entonces yo podré amarlo, ¿no? Si a una padre, yo como papá amo más a mi hija que a las demás niñas, a los demás niños, porque hay una relación especial con mi hija. Tengo una amistad especial por las personas que son más cercanas a mí, con las que comparto más cosas que con el resto del mundo, porque hay una relación precisamente especial con mis amigos. Y desde luego, digan lo que digan, mi esposa es la mujer más hermosa del mundo y nadie me puede discutir eso. Hay una relación especial con mi esposa. Pero hay un cuarto tipo de amor, que es el amor ágape. Y el amor ágape no depende de lo que yo encuentre en la otra persona o de la relación que exista con la otra persona para entonces yo poder amarlo. Es un amor libre, es un amor voluntario, es un amor que surge de mí y que por lo tanto puede ser incondicional. Por eso es que el mandamiento que Jesús nos da se refiere a este tipo de amor, el amor ágape, que es una decisión que yo tomo y que tiene que ver con mi voluntad y que involucra mi capacidad para actuar. Y entonces a eso sí Jesucristo le pone un mandamiento. Ahora Jesús dice no solo que es un mandamiento, sino que además dice que es un nuevo mandamiento. Podemos preguntarnos qué tiene de nuevo. En Lucas 19:18 dice, desde el Antiguo Testamento, dice que no te vengarás ni harás justicia por tu propia mano, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en varias ocasiones, cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más grande, Jesús dijo, el primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios, y el segundo es igual de importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué tiene de nuevo este mandamiento que Jesús les está dando? Y yo pienso que hay por lo menos 3 características que lo hacen nuevo. La primera de ellas es el alcance de ese amor.
porque Jesús dice: ámense entre ustedes, ámense unos a otros. No dice amen a su prójimo, no dice amen a sus enemigos, lo cual Jesús ya lo ha dicho antes, lo cual es una verdad profunda del cristianismo. Pero en esta ocasión, en Juan 13, Jesús le dice a sus discípulos: ámense entre ustedes, ámense unos a otros. A veces, hermanos, nos pasa que nos esforzamos tanto en amar a otras personas que no forman parte de la iglesia, de la comunidad cristiana. Es más fácil que amemos o que demostremos amor a veces a los que tienen necesidad allá afuera. Mostramos más amor con nuestros amigos afuera de la iglesia, con nuestros familiares que no son parte de la iglesia. Nos esforzamos, ¿verdad?, por amar a otras personas. Y por alguna razón que cada uno tendrá que distinguir, nos cuesta o nos olvidamos de amarnos unos a otros, los que estamos dentro de la iglesia, los que formamos parte de la iglesia. Y por eso necesitamos escuchar las palabras de Jesús: ámense entre ustedes, ámense unos a otros. Qué bueno que puedan amar a los de afuera, es importante que amen a los de afuera. Ámense también unos a otros. La segunda razón por la cual este es un nuevo mandamiento es porque tiene un resultado o un objetivo específico. Jesús les dice: así conocerán los demás que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. La razón por la cual Jesús, o una de las razones por las cuales Jesús nos llama a amarnos unos a otros, es porque esa es la identidad de la comunidad cristiana. Es la identidad de la comunidad cristiana. No necesariamente el conocimiento que tengamos de la Biblia, no las doctrinas que sostengamos, eso no es lo que, al menos para Jesús, nos identifica como cristianos. No si suceden grandes milagros en la iglesia, no si tenemos afuera en nuestra fachada iglesia cristiana o iglesia del Nazareno, no las posturas morales y éticas que tomamos frente a todas las controversias sociales que surgen en el mundo actual. Eso es muy importante, es parte de nuestra identidad cristiana, pero lo principal y lo que determina que somos cristianos, de acuerdo con Jesús, es que nos amemos unos a otros, que nos amemos unos a otros. La identidad cristiana se identifica o se marca por el amor que existe entre nosotros como hermanos y hermanas. Y la tercera razón por la cual este es un nuevo mandamiento es por el modelo de Jesús. Jesús mismo se pone a él como un modelo para cumplir este mandamiento. Él dice: así como yo los he amado, ámense unos a otros. Hermanos, a mí esto me recuerda un poco lo que dicen precisamente los mandamientos del Antiguo Testamento, especialmente en Levítico, cuando Dios pone al final de cada mandamiento: ustedes deben ser santos como yo soy santo. Y aquí Jesús dice: ustedes deben amarse como yo los he amado. La razón por la cual debemos amarnos es porque Cristo nos ha amado. Y la razón por la cual debemos amarnos es porque debemos seguir el ejemplo de Cristo para amarnos. Y la razón por la cual debemos amarnos es porque al seguir el ejemplo de Cristo se va conformando en nosotros la imagen de Cristo. Nos empezamos a parecer más a Cristo y menos a mí mismo. Y esto no solamente es parte del mandato, ámense como yo los he amado, sino que es también una base para que nosotros podamos amarnos. Si Jesús me ha amado, entonces yo puedo amar libremente a otras personas. Y yo puedo amar libremente a otras personas porque tengo la seguridad y la certeza de que, sin importar cómo respondan los demás al amor que yo quiera extenderles, yo sé que Cristo ya me ha amado y no hay mayor amor que el de Jesús por nosotros. Quedémonos un poquito más en esta frase: así como yo los he amado,
ámense unos a otros. Porque entonces Jesús se plantea como el ejemplo que nosotros debemos seguir en nuestro amor. Y en este pasaje, en el contexto de este pasaje, podemos encontrar algunas pistas sobre cómo es el amor de Cristo. En primer lugar, como ya lo mencioné, el capítulo 13 forma parte de un discurso largo, desde el 13 hasta el capítulo 17, en el que Jesús ora e intercede por sus discípulos, y Jesús da una serie de instrucciones a sus discípulos justo antes de ir a la cruz. Jesús le dice a sus discípulos: nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos. El amor de Cristo, el amor al que Cristo nos llama para que nosotros lo imitemos, es un amor sacrificial. Es un amor que está dispuesto a entregarse por la otra persona. Es un amor que renuncia a sí mismo. Hermanos, no hay una cosa más difícil, creo yo, en toda la Biblia que amar de esta manera. Otra vez, a veces preferiría los sacrificios del Antiguo Testamento, donde piden que yo entregue algo de mí, pero Cristo nos pide que yo entregue a mí mismo por amor a mis semejantes, por amor a mis hermanas y hermanos. El amor de Cristo es un amor que se da a sí mismo, que renuncia a sí mismo, que renuncia a sus intereses personales. Es un amor que está dispuesto a hacer algo más por la otra persona, sin importar lo que me pueda costar a mí mismo. Ese sería uno de los ejemplos de Jesús en su amor. Otro ejemplo es que, como leíamos en el versículo 31, dice ahí, después de que salió. ¿Quién salió ahí? Judas. Versículos atrás, Jesús anunció que uno de sus discípulos lo iba a traicionar, y la Biblia nos dice que Judas ya había, o el diablo ya había determinado entrar en Judas, y cuando Jesús comparte el pan con Judas, el diablo entra en él y sale, y los discípulos piensan que va a comprar algo, no se dan cuenta que está a punto de vender a su maestro. Pero no solamente es Judas, sino que en los versículos 36 a 38 que no leímos, Jesús anuncia que uno de sus discípulos, o que sus discípulos lo van a abandonar. Pedro dice: yo iré contigo hasta la muerte. Y Jesús le dice: Pedro, me vas a negar antes de que amanezca el día. Es decir, en medio de la traición de sus discípulos, de Judas y de Pedro y de todos los demás, Jesús aún así ama a sus discípulos. Aún así les dice: yo los he amado. Aún así Jesús se levantó y lavó sus pies, porque el amor de Cristo es un amor incondicional, un amor que no se acaba cuando las demás personas me han traicionado, me han dado la espalda, se han olvidado de mí, sino que es un amor que también está dispuesto a perdonar. Hablábamos una de estas semanas de ese encuentro que Pedro tiene con Jesús, en el cual Jesús lo restaura después de haberlo negado. Así que el amor de Cristo es un amor sacrificial, pero también es un amor que perdona, es un amor que no depende de si las personas me son leales o no. La tercera característica del amor de Jesús es que es un amor con la toalla en la cintura. Cuando se reunieron sus discípulos, dice la palabra de Dios en Juan 13, que Jesús se recogió sus vestidos, se puso una toalla en la cintura, tomó una palangana con agua y le lavó los pies a cada uno de sus discípulos. Esta es una labor que le corresponde, desde luego, a los criados de la casa. Sin embargo, Jesús toma ese papel y lava los pies de sus discípulos como un acto de servicio. El amor de Cristo es un amor servicial. Es un amor que está dispuesto a hacerse siervos de todos, como dice Filipenses 2, a considerar a los demás como más importantes que uno mismo. Y el servicio nos recuerda, el servicio cristiano nos recuerda que servir a las demás personas
no es servirles como yo quiero servirles, sino es servirles como ellos necesitan que yo les sirva. Hermanos, esta es otra razón por la que me cuesta tanto el amor cristiano. Pero recordamos que Jesús mismo tuvo esa actitud, se hizo siervo y siervo de todos. Y la última característica del amor de Jesús es que es un amor recíproco. Y eso es importante también, porque podríamos nosotros sentirnos o correr el riesgo, sentir que corremos el riesgo de que si yo sirvo a los demás, yo considero a los demás como más importantes que yo, si yo me sacrifico y me entrego por los demás, entonces alguien podría abusar de mí. Y es una realidad que sucede lamentablemente en muchas iglesias y en muchas relaciones, no solo en las iglesias, sino también en las familias. Pero Jesús inicia en este pasaje que leímos diciendo que Él va a dar la gloria al Padre y que el Padre le va a dar la gloria a Jesús. Y algo que observaba en la semana estudiando este pasaje es que en ningún momento en el Evangelio de Juan Jesús dice que Él se glorifica a sí mismo, no dice que el Padre se glorifica a sí mismo, sino dice que Jesús glorifica al Padre y que el Padre glorifica a Jesús y que la gloria que el Padre obtiene, la obtiene por glorificar a Jesús. El Padre y el Hijo se aman uno a otro, se glorifican uno a otro. Y este es un ejemplo que también nosotros debemos seguir en nuestro amor unos por otros, en respetarnos unos a otros, en reconocernos unos a otros. El amor cristiano no es amor cristiano si no es recíproco, si no es mutuo. Este no es un llamamiento a que una persona de manera individual ame a todos, sino que todos nos amemos unos a otros como Cristo nos amó, sacrificialmente, perdonándonos, sirviéndonos, amándonos mutuamente. Este es el mandamiento de Jesús, este es el nuevo mandamiento de Jesús, que nos amemos unos a otros. A nosotros ahora nos corresponde responder cómo nos amaremos unos a otros. Y es una respuesta que cada uno de nosotros debe dar de manera personal, de manera individual. ¿Cómo puedo yo amar a mis demás hermanos en la iglesia? Y quizás un primer paso que debamos tomar es reconocer que nos cuesta trabajo amarnos o que no nos amamos. Puedo amar a los hermanos que están sentados en mi misma banca, pero no es tan fácil amar a los hermanos que están del otro lado de la banca, a los hermanos que están en el mezanín o los que están en el mezanín a los que están aquí abajo. Tenemos que preguntarnos primeramente si estamos amando en verdad y si nos cuesta trabajo amar y reconocer que no es tan fácil amar, por muchas razones. Puede ser por la apatía, porque venimos a la iglesia solamente yo para estar yo con Dios, quizás porque hay algún rencor que hemos guardado, que se ha acumulado desde hace, no sé, años, meses, tal vez mucho tiempo, tal vez porque hay un problema ahí que no hemos alcanzado a perdonar, tal vez por egoísmo, tal vez porque prefiero que me amen a mí antes que amar a los demás, o tal vez porque ya nos acostumbramos a vernos cada domingo y no, la familiaridad nos obstaculiza poder amarnos. Pero entonces tenemos que recordar que el amor de Cristo, el amor que Cristo nos está mandando, no es un sentimiento. Porque desde luego, si yo me siento herido por lo que alguien hizo, no lo voy a amar. Y si no me siento con ganas de amar a alguien porque pues no es tan cercano a mí, no lo voy a amar. Pero el mandamiento de Cristo no se basa en sentimientos, sino, como decía, se basa en que el amor que Él nos pide es un amor que involucra primeramente nuestra voluntad y nuestra decisión de actuar. Es el amor ágape. Rodolfo y Nilda eran una pareja joven que en algún momento tuve la oportunidad de acompañar en consejería matrimonial.
Y en una ocasión estábamos en la sala de mi casa y Rodolfo me dijo: no puedo amar a mi esposa Nilda, no puedo seguirla amando porque no me sale de manera natural. Y fíjense qué listo me salió Rodolfo, porque él decía: en la Biblia dice que el amor debe ser sin fingimiento. Entonces no puedo amarla, no puedo fingir que la amo, porque estaré yendo en contra de la Biblia. Me aguanté las ganas de darle un zape celestial, pero le respondí que el amor en la Biblia no es un amor que surge de un sentimiento cálido o de ternura. De hecho, hermanos, a veces es preferible un amor fingido, contrario a lo que dicen las canciones populares, que no amar, y mucho menos amar a la esposa. A veces necesitamos practicar el amor, fingir, pretender que amamos, porque amar es una decisión que estamos tomando. Y la decisión de fingir que amamos, de pretender que amamos y hacer cosas en base a esa actuación, nos va a llevar a que de manera natural, cuando menos nos demos cuenta, estemos amando genuinamente. Porque el amor al que Cristo nos llama no consiste en esperar a que venga la emoción, a que vuelva el enamoramiento, o a que venga otra vez la ilusión de reunirme con mis hermanos los domingos, de volver a verlos. El amor al que Cristo nos llama no espera a que venga la emoción, sino que es un amor que toma la iniciativa. Es un amor que surge de mi voluntad y no de la emoción que me produce la otra persona. Si amamos a pesar de no tener ese sentimiento cálido, es un amor mucho más superior a un amor que pueda surgir en base a la emoción. Así que tenemos que recordar que el amor al que Cristo nos llama es un amor que surge de nuestra voluntad. Y aquí entonces alguien podría decir que ahí está el problema, porque nuestra voluntad humana, nuestra decisión humana está trastocada por el pecado. Y hemos de reconocer que muchas veces, por más que nos esforcemos en amar, nos cuesta trabajo amar. Por eso recordamos otra vez lo que Jesús dijo: yo los he amado, así ustedes deben amarse. Como yo los he amado, así ustedes pueden amarse. La primera carta de Juan 4 dice: nosotros no amamos, sino que amamos porque Dios nos amó primero. Dios nos amó primero y podemos entonces amar. Jesús en el capítulo 15 de Juan le dice a sus discípulos: permanezcan en mi amor, permanezcan en mí, y entonces llevarán mucho fruto. La base entonces para que podamos amarnos unos a otros, sí es nuestra voluntad, pero primeramente es que permanezcamos en Cristo, que disfrutemos el amor de Cristo, que vivamos el amor de Cristo para mí, y entonces el siguiente paso es amar a los demás. Como ya les decía, hermanos, el cómo es la respuesta que cada uno de nosotros debe dar. Afuera, en la fachada de la iglesia, hay una placa, no es muy grande, es pequeña, dorada, que dice el nombre de la iglesia, Tercera Iglesia del Nazareno, y tiene la dirección abajo. Y hermanos, de repente se me ocurre que podemos hacer una placa más grande, una placa más visible, que además de tener el nombre y la dirección de la iglesia, tenga un eslogan o un lema que nos identificara o que nos definiera como algo que somos como iglesia o algo que queremos hacer. Y hermanos, estoy abierto a sugerencias, pero el que se me ocurre ahora es: Tercera Iglesia del Nazareno en México, miren cómo se aman. Amén.